emoción, lo que yo soy, todo se muestra hacia afuera. Trato de ver quién soy, cómo soy, qué hago, pero todo, el chiste es mandarlo afuera. Entonces, nuestros códigos de emociones los traemos desde ¿cuándo? Desde que nuestros papás nos dijeron, desde que nos salimos del vientre materno y sentimos el frío y dijimos, ay, mi zona de confort se acaba de terminar. Me ponen en el frío, se siente un vacío, no hay ese latido de mi mamá, entonces yo me siento sola. Entonces, ahí empezamos con nuestros problemas. Hay muchos médicos ginecobstetras que han hecho mucho por el parto, ¿no? De salen y salir en agua, pero pues debería dejar de gritar la mamá y eso está medio difícil, ¿no? Entonces, yo creo que también las emociones, como van a ver, nos hacen fuertes, siempre y cuando sepamos cómo utilizarlas. Entonces, no puedo decir la siguiente, ¿verdad? Soy yo. Ok. ¿Por qué una rehabilitación emocional? El término rehabilitación emocional a mí en lo personal me gustó y lo adopté para mí porque realmente nos rehabilitamos de un golpe, de un accidente, de caídas, pero cuando antes en la medicina tradicional se dice, ¿tuviste terapia postraumática? Pero todos los días vivimos un trauma, ¿no? Me levanto y me dicen, ay, qué mal te viste, ¿por qué te pusiste eso? ¿Por qué te cortaste el pelo? Qué mal te salió cuando estamos trabajando y echamos nuestro mejor esfuerzo. Alguien nos critica lo que hicimos y eso es un trauma y no nos vamos a estar haciendo todos los días psicoterapia. Sin embargo, cuando nosotros cachamos una emoción que nos hace daño o cachamos una situación que nos hace daño, si yo la reconozco, entonces ya no me va a volver a hacer daño. Ah, ok, estoy haciendo el mismo patrón, me está pasando lo mismo, entonces aquí la dejo, pero ya la caché. Entonces esa ya no hace transformación química en mi cerebro y ya no se queda con mi memoria inmunológica y ya no daña mi hígado, ya no daña mi páncreas, ya no daña el corazón, ¿verdad? Entonces, yo les digo, cuando sonríes menos y sufres más es el momento de hacer rehabilitación emocional. O sea, dejo de estar feliz, me levanto y dejo de dar las gracias porque me levanté y digo, ay, otro día, ¿verdad? Hay otro día para mi trabajo, hay otro día para la casa, hay otro día para barrer. O sea, entonces estoy dejando de ser feliz con lo que tengo. O sea, feliz con lo que amanecí mi día de hoy, pues entonces ese es el momento de empezar a ver qué me está pasando. Porque todo eso lo estoy proyectando a mis seres queridos, todo eso lo estoy proyectando a mi familia, a mi trabajo, y lógicamente se va a reflejar en mi dinero, se va a reflejar en la relación familiar, y muchas veces son los quiebres, ¿verdad?, de las relaciones. Nos empieza a ir mal en el dinero, nos empieza, es que tú tienes la culpa, yo tengo la culpa, entonces todos tenemos la culpa, y nadie asume una responsabilidad donde es una emoción que no manejamos, es una situación que yo no manejé. Entonces, ¿y por qué entender? Les decía, ¿dónde se generan los códigos emocionales? ¿Quién nos enseña a sentir? Pues nuestra mamá, nuestro papá, el nacimiento, los amigos. Entonces todo eso está en la infancia y en la adolescencia. Porque eso de que los adolescentes no siguen aprendiendo, claro que sí. Y nosotros somos unos adolescentes tardíos hay veces y seguimos aprendiendo y aprendiendo cuando somos padres, ¿verdad? Y que los hijos no vinieron con manual y no supimos qué hacer con ellos. Entonces, yo cada vez que hago algo me cuestiono yo misma, chin, si esto lo hubiera sabido antes, pues no lo hubiera regado, ¿verdad? Entonces, las creencias y valores de los padres y personas que rodean a las personas determinan el manejo de las emociones. Muchas veces uno dice, no, lo que yo necesito, lo que a mí me pasa, es de que yo no entiendo a mi mamá o yo no entiendo a mis hijos y tengo mucha ansiedad porque no cumplo las expectativas de mi mamá, pero hay veces no sé ni qué quiere mi mamá o mi papá de mí, pero no cumplo sus expectativas. ¿Y qué quieren de ti? No sé.
Entonces, ¿por qué te angustias? Porque pues me dijeron que yo tengo que ser como mi papá. Aguas con los nombres que les ponemos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nombre que le ponemos a nuestros hijos nos marca las expectativas de nuestros hijos y marca los defectos de nuestros maridos o de nosotros mismos, ¿verdad? Si yo, pues la típica, no, pues bueno, nosotros sí le pusimos el nombre de mi hijo, pero esta es la tercera generación. Entonces, para nosotros, yo admiro mucho a mi esposo, pero realmente a mi hijo le creé mucha angustia, porque ¿cómo le hace para ser como su papá? Y que yo, mamá, lo admire tanto como lo admiro a su papá. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que tener mucha conciencia. Hoy por hoy mi hijo me dice, ¿sabes qué, mamá? El día que tengo un hijo le voy a poner Óscar Antonio, Óscar como él y Antonio. Y el Antonio, ¿por qué? Dice, porque mira, mi amigo Antonio es buena persona y va a ser un gran futbolista de Rayados. Dice, entonces yo quiero que sea que se llame así, y así va a decir, ay, mi nombre se lo debo a un futbolista que cuando era joven y fue muy bueno, y es un muy buen muchacho, digo, pues me gusta. O sea, ese es el tipo de nombres que debemos elegir. Hagan de cuenta que en energía, bueno, en programación neurolingüística le llamamos padrinos. Si no tenemos un padrino de vida que nos agrade como es, podemos hacer un como que es mi padrino. ¿Y quién te gusta? Bueno, pues a mí yo admiro mucho a la Madre Teresa, ¿no? Pues ponle Teresa, pero tienes que saber por qué le pusiste. No, y muchas veces en el pasado, muchas de las personas tenían el nombre de las novias del Señor. Entonces eso era un conflicto, imagínense, la pobre madre se pasaba peleando con el papá, ¿verdad? Porque le puso, y porque no, es que ese nombre me gusta, y después sale que la novia se llamaba así, casi lo quieren estrangular, pero ya tiene el nombre de la hija, ¿no? Entonces, eso es increíble, pero esa hija siempre pudo haber tenido rivalidad con la mamá debido a eso, y la hija no tenía ni idea por qué mi mamá está tan enojada conmigo, ¿verdad? Entonces, todo esto es aprendido, y por supuesto, si es aprendido, podemos desaprender de alguna manera. ¿Cuáles y cuántas emociones? Se los pongo para que vean que nos volvemos locos cuando tratamos de clasificar las emociones. Ha habido mucha gente de que habla de 7 emociones básicas. Sin embargo, hay sentimientos que tienen muchas emociones. Yo por eso también voy a hablar de la soledad, porque es uno de los sentimientos que más perjudican a las personas, ¿verdad? El miedo y la soledad. De ahí se generan la mayoría de los conflictos del ser humano. El miedo, ¿a qué? No sé. Porque le dicen, ¿y qué tienes miedo? No sé. El ejemplo del perro. Un perro, dices, yo le tengo miedo a un perro. ¿Y por qué le tienes miedo a un perro? Ay, no sé, pero a mi mamá le tenía un chorro de miedo. Y le va uno y le pregunta a la mamá, ¿y por qué tienes miedo al perro? Ay, no sé, porque mi abuelita le tenía un chorro de miedo al perro. Pero nadie supo si el perro llegó a morder a alguien. Nada más le tenemos miedo. Y, ojo, cuando nosotros le tenemos miedo a un animal, ¿qué del animal se refleja con nosotros? Y eso es parte de lo que no nos gusta a nosotros, de nosotros mismos. Es muy interesante trabajar todo esto. Entonces, pues esto se los pongo para que vean. Vamos a manejar ahorita a ver ciertas emociones, pero no son todas las que hay. Estoy trabajando con lo que más conflicto trae a nivel salud, ¿verdad? A nivel salud, ¿qué es lo que más conflicto trae? Pero realmente sería un debate de horas y horas y horas, ¿verdad? Entonces, en general, bueno, nosotros sabemos que una emoción está presente por lo que proyecta. La gente llega y te dice, pues tienes cara de enojado. Si yo estoy bien, no, pero tienes cara de enojado. Una es el mapa mío, es lo que yo estoy viendo de mí misma que se da en el espejo de otra persona. Y entonces la pregunta para decodificar eso es, ¿tú estás enojado? O sea, no decir, no estoy enojado, sino, ¿tú estás enojado? Sí, regresarle. ¿Por qué lo estás viendo? Porque todos somos un espejo. Entonces, ¿por qué estás viendo que yo estoy enojada? ¿Qué es lo que está pasando en ti? ¿Verdad? O sea, ¿tengo por qué estar enojada? Me pregunto yo, ¿verdad? Entonces, tenemos
Tenemos emociones positivas y emociones negativas. Híjoles, son 3 positivas y un chorro de negativas. Vamos a trabajar estas 3 explicándolas, porque las emociones positivas, como digamos, la alegría se da porque uno descubre algo, ¿no? Si alguien llega y le dan un regalo, pues descubre un regalo. ¡Ay, qué bonito regalo! También puede haber decepción, ¿verdad? Porque no era el Rolls Royce que querían o las llaves del carro que esperaban. Pero al final del día es un descubrimiento y el descubrimiento me produce alegría y con eso yo estoy feliz. En sorpresa es lo inesperado. Si alguien llega a fiesta sorpresa, ¡ah, felicidades! Pero si yo no andaba arreglada y pintada, ¡ay, cómo se te ocurre! ¿No? Pero a la vez la sorpresa también es un sentimiento. ¿Se acuerdan de los abuelitos que decían? Es que de una sorpresa y de una impresión le dio diabetes, le dio un infarto. Así que exactamente, las emociones tienen intensidad. De acuerdo a esa intensidad es como pueden ustedes generar esa angustia, ¿verdad? Generar esa manera de responder ante los hechos. Entonces pueden ser que una emoción muy fuerte pueda llegar a dañar un órgano, ¿verdad? Entonces eso sí tenemos que tener cuidado, porque aún la emoción más positiva ha causado infartos, ¿verdad? Alguien que está muy emocionado porque se va a casar y no llega a la iglesia porque le dio un infarto, ¿no? O personas que están muy emocionadas porque va a llegar alguien y me da el patatús y no puedo pasar, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con las emociones, la intensidad. Entonces una emoción que nos causa mucha intensidad nos puede dañar, sobre todo una emoción negativa. Las emociones positivas, como quiera, en el 99% de los casos nos van a causar satisfacción, el sentimiento de satisfacción, ¿verdad? Entonces, el interés es otra emoción, o sea, cuando algo te llama la atención, te interesa. ¿Se acuerdan que hablé que las emociones son hacia afuera? Es lo que yo muestro. Si yo muestro interés, a lo mejor puedo sentir amor. ¿Ok? Una emoción es algo que yo muestro y que cuando entro y ya nada más lo siento yo, entonces se convierte en un sentimiento, ¿verdad? Porque decían, bueno, ¿qué diferencia tenemos entre una emoción y un sentimiento si estamos poniendo ciertas palabras que parecen iguales, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado cómo sentimos y cómo nos emocionamos, ¿verdad? O emociones que nos despiertan sentimientos. Cuando tenemos un interés, tenemos probablemente